Bueno, hermanos, damos gracias primeramente a Dios que nos permite estar nuevamente en este lugar. De verdad que la gracia y la misericordia de Dios es el sostén de la vida de todo creyente. Y bueno, hoy hemos avanzado un día más y quiero decirle a todos ustedes que se están conectando, hermanos, bienvenidos, Dios les bendiga. Espero que puedas tener tu Biblia a la mano. Sé que hoy será un tiempo para revisar algunos pasajes de la Escritura y en esos pasajes que vamos a estar revisando la idea es poder abordar estos temas y darle una perspectiva bíblica. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de el Islam y de la profecía y qué tiene que ver el Islam en este tiempo futuro que habla la profecía. Entonces, quiero invitar también al pastor a este tiempo de bendición. Hermano, tú que apenas te estás conectando, Dios te bendiga, te doy la bienvenida. Esto es un tiempo de edificación, de crecimiento personal. Y todos vamos a aprovechar este momento que Dios nos regala para crecer en el conocimiento. Pastor, bendiciones, ¿cómo estás? Bendiciones para todos, buenas noches a toda la audiencia. Placer estar con el Señor y con ustedes para compartir estos temas de interés, temas de los últimos tiempos. Correcto, pastor, y de verdad que en este tiempo urge tocar estos temas, porque hay mucha confusión y la gente no sabe qué hacer en estos tiempos o qué pensar con relación a las profecías. Entonces, el tema que estamos tratando hoy es el Islam, el tema del Islam. Y bueno, vamos a empezar, pastor. Primero, hablemos de la gente que nos está acompañando, ¿qué es el Islam? Bueno, el Islam es una religión. Es una religión que tiene 1500 adeptos, el mundo musulmán. Es una religión que se está extendiendo en los países de Europa, aún en Estados Unidos, aún aquí en Colombia ya estamos viendo mezquitas. En la parte norte de Colombia hay sin número de mezquitas que están haciendo su aparición. Todo eso lleva a un propósito, a objetivos que ellos tienen. Nosotros lo vemos como simplemente comercio, pero detrás de ese comercio hay objetivos trazados del Islam. Sí, correcto, correcto. Entonces, La palabra Islam significa sumisión. ¿y quién es su mayor representante? Bueno, el profeta Mahoma fue el que empezó, fue el profeta que comenzó a diseminar el Islam en el año 570 después de Cristo. Él nació y su padre muere cuando él está en gestación. A los 6 años muere su madre. A los 26 años se casa con una mujer camellera adinerada. Después a los 40 recibe las revelaciones supuestamente de este Dios Alá, y entonces comienza a escribir, y todo lo que está escrito en el Corán son las revelaciones de Mahoma. Entonces, algo interesante es que Alá, en ese Medio Oriente, en esa época, en el siglo VII, habían cerca de 360 dioses. Alá es el dios de la luna, es uno más, y entonces decidieron que Alá fuese el único y verdadero Dios, así lo promulgó el profeta, y de ahí comenzó a desarrollarse el Islam. Claro, y tengo entendido que el Islam es una de las naciones de las religiones monoteístas, parte del Antiguo Testamento. Ellos también creen en personajes como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Creen en Jesús como un profeta. Entonces, en el Corán
¿Fue escrito por quién, pastor? ¿Quién encontró o Bueno, fue escrito por Mahoma, las revelaciones de Mahoma se escribieron. Ok. A ver, para entrar en la discusión o en el tema de esta noche, ¿por qué el Islam es importante o relevante en estos tiempos? Bueno, es relevante porque resulta que los países que van a venir contra Israel en Ezequiel 38 y 39, el 90% de esos países son de la religión del Islam. Ya, entonces todos estos países alrededor de Israel tienen la religión del Islam. Israel es la única democracia en Medio Oriente con una religión diferente al Islam. Y para ellos eso es una ofensa. Correcto, para ellos. Déjame hacerte una pregunta. ¿A qué le llaman el eje del mal? ¿O a qué cuando lanzan una expresión, el eje del mal? Bueno, el eje del mal son los países que van a venir contra Israel. Están Irán, está Irak, está Siria, está Rusia, está Libia y está Sudán. Todos estos países son musulmanes y todos ellos van a venir, como lo dice Ezequiel 38 y 39, van a venir contra Israel. Y la profecía de Ezequiel 38 los ubica a ellos con una precisión exacta. Sí, así es. Podemos notar eso en Daniel, en Ezequiel 38, el versículo 8 en adelante dice: He aquí, a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, de los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos moran confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú, todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Ahí hay muchos pueblos contigo, está hablando de las naciones estas del Islam que vendrán con God, que es los países que antes pertenecían a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, todos musulmanes, y también Rus, que es Rusia, vendrán sobre Israel. Versículo 14 dice: Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a God, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú, vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Ahí está. También hay que aclarar que Gog no es una nación, sino es el Go es un personaje. O sea, Go significa, la palabra Go significa dirigente, líder. Correcto, para los que apenas están escuchando, estamos discutiendo el tema del Islam y profecía final. ¿Qué tiene que ver esta religión mundial y profecía final? Y no solo eso, sino que estamos abordando el tema del libro del profeta que tiene en el capítulo 38. Pastor, no solamente eso, sino que en ese entonces esas naciones, para aclararlo, tienen el nombre de las naciones antiguas. Y cuando miramos en el mapa geográfico dónde se ubicaban esas naciones antiguamente, nos damos cuenta que son países como Rusia. Bueno, yo tengo aquí un mapa, si quieren lo enfocamos en la cámara. Donde sí, correcto. ¿Lo pueden ver? Creo que puedes acercarte un poco más. Sí, correcto. Ahí vemos a Magog, ubicada en la región de lo que antes era la antigua Unión Soviética. El círculo que ven ahí es Israel, todo lo que es Israel. Ahí está la parte donde está Israel en el círculo. Correcto. Entonces vemos a Rusia, Afganistán y todos esos países. Vemos también a Sudán, Etiopía, está Egipto también, lo que hoy es conocido como Irán, Irak. O sea, son los países que hoy
está dominando el Islam en estos países, menos en Rusia, pero en la mayoría de estos países está dominando el Islam como la Bueno, hay una principal cantidad religión. también en Rusia, hay una cantidad también de musulmanes, de países de musulmanes en Rusia. No totalmente, pero sí. Acuérdese que las 10 repúblicas que pertenecían a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, eh, todas son musulmanas. Sí, correcto. Eh, yo tengo una inquietud en ese tema de el anticristo, ¿de dónde vendrá? ¿O qué nacionalidad tendrá? ¿O qué religión o pensamiento tendrá? Bueno, el anticristo, la escritura, lo denominan el asirio. El asirio. Entonces, hace algunos tiempos atrás, algunos años atrás, los escatólogos colocaban al anticristo como salido de un líder de Europa, de una coalición de naciones, 10 naciones que saldrían de Europa, pero ha pasado el tiempo y ya en este momento ya la escatología nos está mirando desde ese punto de vista. Es más, hay algunos que dicen que las 10 naciones serán 10 naciones musulmanas, no serán 10 naciones europeas. Otros dicen que serán 5 naciones europeas y 5 naciones musulmanas, y que el asirio puede ser un judío que haya nacido en Asiria, pero de pensamiento del Islam. Correcto, correcto. Hay algo entre la situación política que cabe resaltar. Hace 50 años, Europa iba a ser una unión de países, iba a crear un bloque económico llamado la eurozona. No era algo que de pronto estaba en el pensamiento común. Creer que que Europa se iba a unificar nuevamente después de tantas guerras entre Francia, Inglaterra, España, Holanda, los Países Bajos, creer que ellos iban a unirse en un bloque económico era algo que parecía imposible. Pero cuando se da la unión de la zona euro y todos estos países que durante siglos estuvieron en conflicto entre ellos, esto hace que la profecía cobre fuerza nuevamente. Cuando habla de que la bestia, la nación o la liga de naciones, donde se levantará el anticristo, una unión, como dice la estatua de Daniel, de barro con hierro. Ahora, ¿por qué lo menciono, pastor? Que si nosotros retrocedemos 100 años atrás, esta profecía no tiene sentido. Pero cuando vemos que Europa sí se puso en un bloque económico, unificó su moneda, levantó las fronteras para el comercio libre entre países, wow, la profecía tiene razón. Un bloque de naciones que se unen para este propósito. Entonces, mi punto con todo esto es, para algunos creerán que lo que está escrito en la Biblia es locura, pero las profecías al pasar los años y ver el cumplimiento de ellas, podemos decir, son verdaderas y se van a cumplir todas. ¿Cierto, pastor? Eso piensas de las profecías. Sí, la profecía, por ejemplo, la de Ezequiel del 38-39, fue una profecía que se dio hace 2600 años y estaba muy cercano el cumplimiento. Estamos enfilándonos hacia ese cumplimiento profético. Sí, pastor. Ahora déjame hacerte otra pregunta. El líder mundial o el anticristo que se va a levantar, ¿qué es lo que va a hacer con el pueblo de Israel y con el Islam? ¿Qué es el propósito de Dios? Bueno, primero pues, se va a hacer un pacto de paz, que está en Daniel capítulo 9, versículo 27, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Bien, aquí vemos que hasta el día de hoy Israel ha tenido cerca de 6, 7 guerras y ha tenido varios convenios de paz que las naciones musulmanas, específicamente Palestina, el pueblo árabe allí, eh, simplemente son acuerdos para, de acuerdo a lo que enseña el Islam, ellos no hacen tratados de paz. Cuando hacen un convenio de paz, no es un tratado de paz a cabalidad 100%, sino es un tiempo para dar tiempo y para después volver a arremeter. Entonces, eh, hoy el mundo espera un personaje que arregle esa situación entre Israel y Palestina, el mundo árabe. Y se levantará este personaje y harán un convenio, pero a los 3 años y medio ese convenio se va a romper. Entonces, y después vendrá la coalición de los que vienen a invadir a Israel. Aquí hay un punto importante y es eh, que muchos confunden cuándo será la gran tribulación, cuándo empezará. Y una de las claves importantes de la gran tribulación es el acuerdo de paz que hará el anticristo con los israelitas, con los que viven en la tierra. Y ese acuerdo de paz les permitirá a ellos adorar a Dios abiertamente, tener que protegerse de las naciones. Entonces, nosotros estamos esperando como una señal de la tribulación que es el acuerdo de paz. Hasta que nosotros no veamos que se está en un acuerdo de paz, va a dar un acuerdo de paz, no podemos decir que va a iniciar la gran tribulación, porque eso es uno de los principales características del inicio de ese tiempo. Sí. Bueno, pastor, déjame hacerte otra pregunta más. Eh, si Israel hoy es un país que se destaca por su armamento, por su ejército, por sus aviones, por su poderío militar, ¿cómo es posible que un país que ha librado guerras en ese tiempo esté indefenso? O sea, ¿cómo cabe eso en la lógica de la profecía? Bueno, porque van a pasar 3 años donde no van a haber ningún indicio de agresión. Entonces eso los llevará a dormirse en la táctica de guerra y serán sorprendidos. O sea que Dios permite que ellos se desarmen para que en ese momento sea Él quien los salve. De pronto no que se desarmen, sino que bajan la guardia en el sentido de estar velando por la seguridad de Israel, porque no los van a atacar al año, van a dar 3 años ahí entre comillas, de seguridad. Dice, la escritura dice, confiadamente morarás. Entonces bajarán la guardia y en ese momento serán atacados. Ok. Yo estuve viendo en mi Biblia y quiero que los que estén ahí en casa, que están escuchando apenas ahora, estamos tratando el tema del Islam como la última religión mundial, la relación que tiene la religión del Islam con las profecías finales. Quiero que estás en casa, me acompañes a Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Mira lo que dice Apocalipsis. Dice, y vi tronos, sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y qué veía yo del pasaje, que quien diera testimonio de Cristo
le costaría perder su cabeza, decapitarían su cabeza. Y cuando vemos las noticias, el Islam radical practica el decapitamiento como un castigo a los infieles. Entonces, Apocalipsis 24 habla de que quienes den testimonio de Cristo serán decapitados. Y eso va a suceder, Apocalipsis 24 va a suceder en ese entonces. Y cuando revisamos qué religión practica esta abominación, esta aberración de decapitar a la gente, nos damos cuenta que los grupos islámicos radicales lo hacen con los infieles. Entonces la profecía cada vez más cobra sentido y significado. Sí, entonces no solamente eso, sino que habla de adorar la imagen de la bestia y de postrarse. Y yo que estaba viendo algo interesante es la única religión que se postra a orar, que ora siempre en dirección a la Meca, son el Islam. Si tú los distingues, te das cuenta que ellos lo hacen postrándose en su tapete y se postran y siempre lo hacen con dirección a los lugares sagrados del Islam. Mira que la profecía dice que quien no se postre ante la imagen de la bestia, ¿cierto? Esta gente perderá la cabeza como parte de su infidelidad o de no creer en la bestia. Entonces, este tipo de cosas a mí realmente, me asombra. Y no pensamos que la bestia sea Mahoma. Pensamos que la bestia va a tener como principal religión el Islam. Ahora, ¿por qué lo digo? Los católicos adoran imágenes o a los santos, la iconografía que lo representa. Pero yo no creo que un católico se postre ante una imagen diferente a la que yo conozca. Entonces, para mí, en mi criterio, es ver que los católicos sean la religión final. Es complejo, pero creemos que no. Que el catolicismo no será la religión de la bestia, sino el Islam. Cierto, pastor, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Por qué creemos esto? De que es el Islam la religión. Evidentemente, a medida que avanza el tiempo, la revelación se va haciendo más clara y más evidente, y ellos son los que en estos últimos tiempos hacen esas prácticas de exterminio. Y si es posible que así sea, porque uno de los objetivos del Islam es llegar a controlar el mundo como lo controlaron en el tiempo de los otomanos. El otro propósito es exterminar a Israel, y para eso ellos manejan la yihad, la guerra santa, como una forma de alcanzar el mundo para el Islam, y tienen el permiso, la autorización de que si hay necesidad de exterminar a la gente que no se convierte, pues tienen el derecho para hacerlo. Pastor, pero algunos no saben qué es la yihad. ¿A qué se refiere esa expresión? Yihad significa lucha, y hay la yihad mayor, que es el sometimiento del musulmán a Mahoma, y está la yihad menor, que es estar preparados para defender la comunidad del Islam. Correcto. Y, por ejemplo, ¿cuáles son los principales financiadores del yihad contra Israel? Bueno, usted sabe que el mundo del Islam es el que tiene el control del petróleo. Del 65% de las reservas petrolíferas ellos tienen el control. Entonces, al tener el control,
tienen el poder económico y pueden manejar las economías a su discreción. Precisamente Putin estuvo hace algunos años recorriendo Arabia Saudita, Qatar, Jordania, Emiratos Árabes, Libia, haciendo contratos de petróleo y de gas con ellos. En Rusia en este momento es la que controla el gas para Europa. Si Rusia cortara el envío de gas a Europa, pone a Europa en una crisis de combustible. Entonces, aparte de eso, tienen con Irán, están terminando un proyecto de energía nuclear por $1.000 billones en la creación de un reactor nuclear para purificar uranio. Y todo eso tiene como propósito, a la final, como objetivo, es ir en contra de exterminar a Israel. Entonces, Rusia en este momento es muy independiente de Estados Unidos y de Occidente, está más con los países musulmanes. Y para los que no saben, Irán anteriormente, a mediados del siglo XX, y después cambió su nombre. Entonces la profecía habla claramente de Persia en los últimos tiempos. Así que Irán hoy cada vez más se levanta como uno de los principales enemigos de Israel. Ahora, hay guerras por cuestiones económicas, pero lo de ellos es también odio hacia esta gente. Ellos odian a esa nación. Pastor, ¿sabes tú cuál es el inicio de la disputa entre israelitas y árabes? Porque ellos odian tanto al pueblo de Israel, que es lo que los motiva a odiarlos tanto. Bueno, uno, que es una democracia en medio de 22 dictaduras en el mundo árabe. Dos, ellos regresan después de 1878 años a tomar control de la tierra por derechos de la palabra y porque estuvieron allí. Tres, porque hay 6 millones de judíos en Estados Unidos que ellos lo llaman el Gran Satán y a Israel lo llaman el Satán Menor. Número uno, porque es una oposición juntamente con Estados Unidos y el resto del mundo para establecer el gobierno mundial del Islam. Entonces, tienen como propósito establecer el gobierno del Islam, crear un choque de culturas y exterminar a Israel. Son los propósitos del Islam, del fundamentalismo islámico, que gracias a Dios, entre comillas, es el 10%, pero esos 10% que son los chiitas son los que están causando un gran problema. El resto son los sunitas, que aparentemente manejan unas relaciones más de paz con el mundo y que creen que el Islam es una religión, entre comillas, de paz, pero paradójicamente de los sunitas salió Al Qaeda. Correcto. Y espiritualmente, ¿sabes qué? Abraham tuvo a Isaac, fue Jacob, y Jacob tuvo sus 12 hijos. Sí, lo curioso es que son hijos de un mismo padre. Para ellos Ismael es el hijo mayor, el primogénito, y Isaac es el hijo menor. Ellos no lo ven de acuerdo a la promesa del padre, sino de acuerdo a sus pensamientos. Claro, y una de las disputas espirituales que ellos reclaman es que la bendición debería ser sobre Ismael y no sobre Isaac. El primogénito era él. Entonces ellos, desde ese tiempo, años atrás y siglos, ellos ya vienen creando un resentimiento en el pueblo de Israel por causa de que Ismael fue desechado, fue sacado de la casa de Abraham. Y ellos lo saben, ellos conocen la historia, y ellos en su corazón saben que eso sucedió, y por eso de ahí se ha comenzado a alimentar un odio que yo diría que es satánico, porque ver cómo ellos gritan muerte a Israel, Israel, el odio que tienen hacia los judíos es algo irracional, va más allá de la lógica del sentido. Sí. Pastor, mira, yo también estuve explicando algo. Antes se nos enseñaba de que después del rapto
de la iglesia, algunos decían que nadie más se iba a convertir. Algunos erradamente o erróneamente decían que nadie más se convertirá del rapto. Si no te conviertes ahora, no te convertirás después. Entonces, yo quiero explicar algo que estuve viendo hoy en la Biblia en Tesalonicenses, primer libro de Tesalonicenses, capítulo 2. Mira lo que desde el versículo 9 del capítulo 2 del segundo libro de Tesalonicenses, mira lo que dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Está hablando del anticristo. Mira lo que dice el 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en injusticia. Tesalonicenses está diciendo que si el creyente no aceptó a Cristo en este tiempo, cuando venga el tiempo del anticristo, por no haber creído a la verdad, Dios mismo enviará un poder engañoso para que ellos crean a la mentira y se pierdan. ¿Cierto, pastor? Qué increíble ese pasaje, ¿ah? Sí, dice que habrá comezón por oír y entonces creerán al engaño. No, en este tiempo que se está compartiendo la palabra y se invita a la gente a la congregación, tienen que pasar estas cosas que estamos viviendo para que la gente se sensibilice un poco más acerca de la realidad de Dios. Correcto, pastor. ¿Y quiénes serán los que se conviertan en esa época? Pues yo creo firmemente que serán los islámicos. Ellos no han escuchado el verdadero evangelio de Cristo. Y cuando venga el tiempo de la tribulación, muchos de ellos creerán y se convertirán al Señor, así como los judíos lo harán. Y los que queden en la tierra, y los que crean o que se consideren cristianos y pasen este tiempo, pues va a ser muy difícil. Porque la Escritura dice que porque ellos no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, entonces Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, por cuanto ellos no quisieron creer el mensaje verdadero, el mensaje puro del Evangelio. Entonces, conforman con el mensaje de Jesús, están buscando un mensaje más allá que lo que ya está escrito. Y ese es el riesgo de perderse, de caer en este engaño. Lo que tú decías de la comezón de oídos, pastor, muchos tendrán en este tiempo. Pastor, los islámicos están esperando la venida de alguien futuro, de un personaje. Bueno, ellos esperan la venida del 12º imán, que hace 100 años que desapareció. Ellos esperan que regrese y a este lo llaman como el Mahdi. Es la palabra que ellos utilizan para el Mesías. O sea, ellos están esperando su Mesías, nosotros estamos esperando nuestro Mesías. Al que nosotros llamamos el Mesías, ellos lo llaman el antimesías. Para nosotros el Mesías de ellos será nuestro antimesías o anticristo. Lo increíble es que ese anticristo va a engañar a la humanidad. O sea, ellos se unirán a él porque él les demostrará que él es el elegido, el esperado, el Mesías dinámico. Y ellos ciegamente y por eso es que dice que él hará que se adore la estatua de la bestia, la imagen, que yo creo que va a estar puesta en Jerusalén. La colocará en ese.
Dicen Y los estudiosos que probablemente eso va a ser un robot con todas las realidades de que pueda tener ya mucha semejanza a un ser humano. bueno, la escritura dice que se le dio para infundirle aliento a la imagen y la imagen hablaría. Ahora, ya en el pasado han habido situaciones en que demonios se han apoderado de estatuas griegas y las utilizaban para hablarle a los deberes. Eso está hasta documentado en la historia. Esas situaciones mágicas. Entonces no se nos extrañaría que él volviera a hacer una cosa de él. O sea, hace 30 años eso era eh, algo que no sabríamos cómo se haría, pero hoy ya es algo normal que, que exista un robot con todas esas condiciones. Sí, sí, sí. Pastor, lo increíble es que el libro de Daniel dice acerca de la desolación abominadora. ¿A qué se refiere la abominación desoladora? ¿A qué se refiere la Bueno, abominación? es una actitud que va a tener el anticristo para los 3 años y medio donde llegará al templo de Dios, supuestamente al templo que Israel debe reconstruir y se sentará y él mismo se proclamará como Dios. Los judíos que lo habrán aceptado por el convenio de paz, por haberles llevado a esa paz, reconocerán entonces que no es ningún Mesías, porque para ellos ningún hombre puede ser Dios por las actitudes que tuvo. Pero él, mira lo que dice en Tesalonicenses, que tengo aquí la escritura abierta, y dice en el versículo 4 del capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, que, que el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Un hombre haciéndose pasar por Dios. Es terrible, ¿verdad? Pastor, y cuando dice que él querrá cambiar los tiempos, ¿a qué se refiere? Bueno, tú sabes que los días que nosotros contamos como lunes, martes, miércoles, jueves y viernes están honrando cada uno eh, al sistema del zodiaco de los planetas. Entonces, querrá organizar una forma diferente de contar los días y, y también Jesús vino a dividir el mundo antes de él y después de él. Y él va a ser es una copia de lo que el Señor es. Él querrá hacer las mismas cosas que hizo Jesús, crear una identidad, una marca que cambie, que trasciende en la humanidad. ¿Sabes que casi todas las mezquitas tienen en la parte superior una media luna? Media luna es el Y símbolo del Islam. correcto, y esa media luna que también aquellos creen que utilizan el calendario lunar. Eh, Tienen su propio tiempo. ¿Cómo lo sé? Yo estuve leyendo que cuando Mahoma llegó a Medina, que es una ciudad cercana a la Meca en Arabia Saudita, desde ese momento él comenzó a contar el tiempo para ellos a partir de ese momento. O sea, que ellos también tienen un tiempo propio y cuentan los años de una manera personal. O sea, que esto encaja con esa parte de la profecía bíblica. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, puede ser, puede ser. Acuérdese que el Dios Alá es el Dios de la luna. La simbología de la luna ellos la llevan marcada en toda la simbología del Islam. Sí, sí, correcto.
Con todo esto, hermanos, y ustedes amigos que nos visitan, estamos construyendo una línea de donde se pueda ver claramente que a través de las profecías todo indica que la religión final o la religión del anticristo será la religión del Islam. Y estuve viendo unas cifras del 2018 y la religión más grande, o bueno, en el planeta, 2,2 mil millones de personas se identifican con el cristianismo y 1.600 millones de personas se identifican con el Islam. Es la segunda religión más grande del planeta. No, ya en este momento es la primera, ya pasó a la Iglesia Católica. Bueno, imagínate, peor todavía, ¿cierto? Y esto confirma que ellos tienen una clara intención de expandirse a nivel mundial, a todas partes del mundo. Pero bueno, entonces, hermano, vamos a abrir ahora un tiempo de preguntas. Los que estén conectados con nosotros, que tengan alguna inquietud, pueden abrir este espacio de preguntas para que ustedes ahí. Ok, pregunta uno de los hermanos, pastor. ¿Ellos tienen o tendrán más poder que el Vaticano? Bueno, ellos tienen el petróleo y el petróleo da poder. Cuando Israel ganó la guerra de Yom Kippur, ellos en contra de eso, pues, le subieron al petróleo 2 veces el precio que tenía y crearon una crisis. Los árabes. Sí. Yo pienso sinceramente que esta religión tomará tanta fuerza, tanto poder, que el Vaticano quedará relegado. Además, quiero recordarles a ustedes, hermanos, ¿saben? Hace mucho tiempo, los cristianos, en una unión de reyes más el Papa, lanzaron un ejército que se llamaron los Cruzados. Ellos fueron hasta la tierra de Jerusalén y destruyeron a todas las personas que vivían en Jerusalén. Las mataron y tomaron la ciudad. Todas las personas que estaban ahí eran islámicas. Y desde ese momento, ellos juraron vengarse del Vaticano, de Roma y del Papa. Y ellos todavía, el grupo radical ISIS, había prometido que ellos llegarían a Roma y destruirían la ciudad. Entonces, el odio que siente el Islam por la Iglesia Católica es bastante marcado, Y, pastor, y aquí alguien pregunta, ¿este será el nuevo orden? Te repito la pregunta. Sí. Que si todo esto será el nuevo orden mundial, o a qué se refiere con el nuevo orden mundial. Bueno, hay una lucha de poderes allí, porque el nuevo orden mundial tiene como propósito crear un solo gobierno mundial. Dentro del programa del nuevo orden mundial está dividir el país en 10 zonas. 10 zonas como si fueran 10 países en el mundo, cada uno con un director o un presidente y una junta, por decir así, que en un momento dado haya solo un líder mundial. Entonces, para allá camina todo lo que es el programa del grupo Bilderberg. Ya, dentro de ellos están los Illuminati, que es una orden dentro de la orden de la masonería. Están los grandes millonarios del mundo. Crean circunstancias, por ejemplo, algunos dicen que lo que estamos viviendo es simplemente un experimento que ellos programaron
para medir las fuerzas de cómo están las cosas a nivel mundial, cómo les podrían salir. Entonces, yo creo que toda la cosmovisión que maneja el Islam es algo aparte, una lucha de poderes con el nuevo orden mundial y el orden que ellos quieren instituir, porque dentro de la gente del nuevo orden mundial, pues la mayoría no son islámicos, la gente que está agrupada en el grupo Bilderberg. Y tenemos al grupo del Islam, que es un grupo también que tiene poder. Entonces yo creo que es una lucha de poderes que se va a dar allí, que concretamente lo del Islam no va a ser el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial va por otro camino. O sea, van a encontrar y va a haber una lucha de poderes allí. Y yo pienso que esa lucha se acabará cuando se levante el anticristo. Él unificará las naciones de Arabia y de Medio Oriente con Europa. O sea, él será el punto de encuentro y el punto donde se solucionan todas las discrepancias que hay entre ellos. Ahora, muchos no saben qué es el Club Bilderberg. Hace muchos años, del siglo pasado, se reunieron en un hotel en Europa. Muchos millonarios, gente influyente, política, dueños de empresas, de comercio a nivel mundial. Y pues nadie sabe qué hablaron en esta primera reunión, pero muchos especulan que los poderosos del mundo, los ricos, se reúnen para tomar decisiones económicas concernientes a algunos países, corporaciones, algunas áreas del país, y ellos ejercer influencia económica, política, de todo tipo sobre estos lugares para el beneficio. Entonces, ahí hablamos de todas partes del mundo y creemos no solamente eso, sino que muchos de ellos, o los que están en la parte más alta de esa asociación, de ese grupo, tienen creencias satánicas y saben, conocen y reconocen a Satanás como Dios. Y de hecho, estas personas tienen una agenda privada para eventualmente hacer que el caos reine sobre la tierra. No entra en desacuerdo con la película de Apocalipsis nos está mostrando. Entonces, sí, son cosas para tener en cuenta y leer un poco de eso sin entrar en la obsesión del tema, ¿cierto? Porque hay muchas, pastor, en estos días alguien me hablaba sobre los reptilianos y sobre cosas que, o sea, no hay algo que lo demuestre o que lo compruebe, todavía siguen siendo puras teorías conspirativas. Son teorías. Sí, pero el internet está lleno. Sí, aquí pone una hermana, nadie sabe lo que los ricos... Sí, correcto. Alguien pregunta, ¿qué llaman creencias satánicas? Sabemos que hay algunas logias masónicas y de hecho acceso a un libro donde habla de cartas entre un masón de grado 33 con otro, y en las cartas él le dice, nuestra verdadera y única adoración es Satanás. Y ellos reconocían que Satanás era la persona a lo que ellos adoraban en estos libros y en esas logias masónicas. Y esas creencias satánicas, me refiero a que hay muchas personas que creen y practican el satanismo, o sea, ven a Satanás como objeto de adoración y siguen sus enseñanzas, su doctrina o sus planes de dominio mundial y de reinar el caos y todo lo que él siempre ha querido. Entonces, no voy a entrar mucho en especulaciones, porque realmente es un tema muy vasto hablar del satanismo en las esferas más altas del poder, pero
puedes encontrar en internet documentos periodísticos de estos satánicos, pero no los que tú estás acostumbrado a ver que se visten de negro y se maquillan, de gente poderosa, gente influyente, gente que toma decisiones que repercuten en las demás personas. Bueno, aquí una hermana hace una pregunta, ¿países comunistas? No entiendo tu pregunta, hermana, no, ¿a qué te refieres? Dice la hermana Petra, todos estos grupos terminarán aceptando y sirviendo al anticristo. ¿Qué piensas de eso, pastor? ¿Cuáles grupos? O sea, los islámicos, todos estos masónicos, toda esta gente que tiene religión, ese tipo de personas. Sí, siendo el anticristo un asirio y de religión islámica y con los poderes que manejará, con lo sobrenatural que él manejará, eso hará que miles de personas lo sigan. Porque él tendrá poderes sobrenaturales Dios y señales sobrenaturales. Bueno, pastor, de todos modos, es que es un tiempo de mucho provecho, enriquecernos con compartir todos estos temas. Vamos a proseguir todos los días miércoles a ahondar en la doctrina de los tiempos finales de Apocalipsis, de Daniel y todos estos libros. Yo quiero decir algo más. El libro de Hebreos, capítulo 6, quiero leer ese parte de Hebreos capítulo 6, dice así. Por tanto, en el versículo 1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez manos en el fundamento del arrepentimiento de las muertas, de la fe de Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea, el autor de Hebreos está diciendo, si eres un nuevo convertido, si eres un nuevecito en la fe, estas doctrinas tienes que tenerlas. Y entre esas habla de la resurrección de los muertos y del juicio final. Así que el tema del Apocalipsis no es un tema solo para el pastor porque tiene 20, 30 años de estudio, o para algunos eruditos como Armando Alturín o como un personaje destacado. No. El autor de Hebreos nos invita a todos los creyentes que hemos sido formados en la fe a tener estas bases doctrinales en nuestra vida. Y entre eso es las doctrinas del futuro. Así que la invitación es a todos, hermanos. Y no solo a unos pocos, sino a todos a estudiar y a revisar las profecías y a crecer en el Señor, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Cierto, pastor? ¿Alguna conclusión o idea final que quieras tener? Bueno, Dios nos manda que nosotros conozcamos la palabra, cada día estudiemos mejor, conozcamos los tiempos en que estamos viviendo, y eso es lo que estamos tratando de hacer, estimular a la gente a que tome la palabra, lo que dice la Escritura acerca de estos últimos tiempos, prepararnos para el tiempo en que Dios nos llame a su presencia en el arrebatamiento, y conocer que después del rapto se va a levantar un personaje que va a hacer milagros y prodigios como los hizo Jesús también, que va a hacer cosas sobrenaturales y que pueden ser engañados. Dice la palabra que en el tiempo de la tribulación miles, millones van a morir por la fe en Cristo, pero a un precio de sangre. Son los mártires de la gran tribulación. Entonces, este es un tiempo de gracia donde tenemos que permanecer fieles y, como dice la Escritura, estar velando para que seamos tenidos por dignos de estar en la presencia del Señor. Sí, correcto, pastor. Y sé que hay muchas situaciones difíciles que estamos viviendo actualmente con todo esto, pero la enseñanza final del Señor Jesús en nuestra vida siempre será, lleva todas tus peticiones en oración,
y descansa sobre la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y estas profecías no fueron dadas para atemorizarnos ni para que sintamos temor, sino para que veamos que Dios es soberano, que Él cumple su palabra, su propósito, y que Él siempre, al final de los tiempos, hará su voluntad sobre esta tierra. Amén. Bueno, pastor, gracias por acompañarnos el día de hoy. Te bendiga. Un saludo especial a todos los que están en casa. Y los invitamos a que sigan conectándose con nosotros los miércoles. El próximo miércoles ya vamos a entrar de lleno en la parte de lo que corresponde al arrebatamiento, después a lo que es la gran tribulación, el anticristo, las bodas del Cordero, el milenio, cielo nuevo y tierra nueva. Entonces son temas que son interesantes, saber lo que Dios tiene preparado. Amén, pastor. Bueno, que Dios nos permita estar todos los miércoles en este lugar recibiendo la enseñanza. Dios te bendiga, pastor. Te invito a que invite a un amigo, un familiar a escuchar, o nosotros vamos a enviar esta emisión para que ustedes también la puedan compartir con otros. Listo, pastor, que tengas buena noche. Bueno, Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Bueno, hermanos, entonces ya saben que vamos a estar conectados todos los miércoles a las 7:30. Es importante que puedas conectarte, puedas compartir. Te invito a que durante esta semana leas, te documentes, medites sobre algunos versículos del arrebatamiento y podamos el próximo miércoles reunirnos, ¿cierto? Y recibir esta bendición que es doctrinas de los últimos tiempos. Entonces, ¿qué queremos? Que sea algo más interactivo, que ustedes puedan opinar y opinar con fundamento, que tú puedas leer la doctrina. Entonces, les voy a dar un par de recomendaciones a algunos que están ahí conectados, y puedes encontrar en Google, puedes poner doctrinas bíblicas y puedes poner las doctrinas bíblicas de Righty. Righty se escribe con R, Y, R, I, latina y E. Y ahí hay un compendio de las doctrinas hacia el futuro. O si no, de Perlman, como se escucha, como una perla. Perlman. Perlman. Los dos tienen una teología sistemática excelente y te invito a que la descargues. Está gratuita en Google. Puedes entrar y poner de teología sistemática de Perlman o de Righty y te sale inmediatamente todo un compendio de doctrina y puedes ir directamente a los eventos del futuro. Documéntate, te invito a que crezcas en el conocimiento de la palabra de Dios, porque es en la palabra que encontramos nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Entonces te invito nuevamente a que el próximo miércoles puedas estar con nosotros reunidos juntos en familia. Y bueno, hermanos, la venida del Señor está cerca y estamos esperando su venida. Dios te bendiga y nos vemos el próximo miércoles.